En el complicado tejido de la historia moderna, emanan figuras cuyos nombres resuenan con un eco ominoso, marcados por el peso de sus acciones y las sombras de la autoridad despiadada que ejercieron. Nos adentramos en un viaje inquietante a través del tiempo y el espacio para explorar las vidas y legados de los 8 dictadores más letales del mundo moderno. ¿Cómo es posible que líderes destinados a guiar y proteger a sus ciudadanos se conviertan en arquitectos de la destrucción y el sufrimiento humano? Esta es la pregunta que nos persigue mientras desentrañamos los episodios oscuros de estos líderes autoritarios. Joseph Stalin, el arquitecto del terror. Comenzamos nuestro relato con Joseph Stalin, un líder cuyo impacto en la historia del siglo XX es tan imponente como su personalidad autoritaria. Stalin, al frente de la Unión Soviética, desempeñó un papel crucial en la derrota del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, liderando a la nación soviética hacia la victoria. Sin embargo, esta faceta triunfante se ve eclipsada por las sombras más oscuras de su régimen. Stalin gobernó con mano de hierro, implementando purgas políticas masivas que diezmaron a la élite militar y política de la Unión Soviética. Su política de represión y persecución tocó a todos los estratos de la sociedad, generando un clima de temor constante. Las purgas stalinistas se llevaron a cabo a través de ejecuciones, campos de trabajo forzado y deportaciones, cobrando la vida de millones de ciudadanos soviéticos. Adolf Hitler, el rostro del genocidio. La historia nos sumerge en el corazón mismo de la Alemania nazi, donde Adolf Hitler, una figura carismática pero profundamente perturbadora, se elevó al poder y dejó una cicatriz indeleble en la humanidad. Hitler, con su ideología basada en la superioridad racial, llevó a Alemania y gran parte de Europa hacia el abismo del genocidio y la destrucción. El Holocausto, un acto de genocidio meticulosamente planificado, fue el punto culminante de la brutalidad del régimen nazi. La persecución sistemática de millones de judíos, así como de otros grupos considerados indeseables por el régimen, revela la extensión del mal perpetrado bajo la dirección de Hitler. Los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz y Treblinka, se convirtieron en símbolos de la atrocidad humana en su máxima expresión. Mao Zedong, la revolución y el terror. China nos introduce a Mao Zedong, una figura central en la revolución que transformó la nación en una potencia comunista. Sin embargo, tras la fachada del líder revolucionario se esconde la sombra oscura del terror que Mao proyectó sobre su propio pueblo. Su gobierno, aunque marcado por la modernización y la consolidación del poder comunista, también fue testigo de episodios atroces. La revolución cultural, emprendida en la década de 1960, se convirtió en un capítulo infame de represión ideológica y persecución política. Mao movilizó a las masas para purgar a aquellos percibidos como elementos contrarrevolucionarios, lo que resultó en la destrucción de vidas, la supresión de la intelectualidad y el caos generalizado. La violencia desatada durante este periodo dejó una marca indeleble en la historia china, planteando preguntas inquietantes sobre la relación entre la revolución y el terror. Además, el gran salto adelante, una iniciativa económica y social lanzada por Mao para acelerar la industrialización y colectivizar la agricultura, resultó en una hambruna catastrófica. Las políticas despiadadas y la negligencia burocrática llevaron a la muerte de millones de personas por inanición. Pol Pot, el arquitecto del genocidio camboyano. Cambiamos nuestro enfoque hacia el sudeste asiático, donde Pol Pot, líder de Khmer Rouge en Camboya, se erige como un arquitecto del genocidio en el siglo XX. Su régimen, impulsado por una ideología radical comunista, llevó a cabo una reconfiguración social y política que dejó un saldo devastador en la población camboyana. La pregunta que surge es, ¿cómo puede un líder llevar a cabo un plan tan brutal con el objetivo de transformar radicalmente una sociedad? El régimen de Pol Pot entre 1975 y 1979 buscaba establecer una utopía agraria, eliminando cualquier vestigio de la sociedad urbana y la intelectualidad. La población fue sometida a trabajos forzados, ejecuciones masivas y purgas ideológicas. La educación, la religión y la propiedad privada fueron erradicadas en un intento extremo de remodelar la sociedad según las visiones del régimen. Saddam Hussein, la tiranía en el desierto.
Nuestro viaje nos lleva a Irak, donde Saddam Hussein se alzó como un dictador implacable. Su gobierno dejó una impronta de represión, violencia y persecución de minorías étnicas. La brutalidad de su régimen se hizo evidente en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, donde Saddam buscó expandir su influencia y aplastar a la oposición interna. La invasión de Kuwait en 1990 desencadenó una serie de eventos que llevaron a conflictos internacionales y, finalmente, a su captura en 2003. ¿Cómo puede un líder sumir a su país en décadas de opresión y conflicto, dejando una cicatriz en la historia de la región? Muammar el-Gaddafi, el hombre fuerte de Libia. Nos trasladamos al norte de África, donde Muammar el-Gaddafi se erige como un líder autoritario que gobernó Libia con mano de hierro durante más de 4 décadas. Su régimen se caracterizó por la represión política y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La resistencia interna contra su gobierno se intensificó con la revuelta popular de 2011, marcando un episodio que transformó la geopolítica regional. ¿Cómo puede un líder mantener un control tan férreo sobre su nación durante tanto tiempo? ¿Y qué llevó finalmente a su caída en medio de la agitación popular? La figura de Saddam Hussein y Muammar el-Gaddafi plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder y la capacidad de los líderes para mantener un control tiránico sobre sus naciones. La represión sistemática y la falta de respeto por los derechos humanos delinean las sombras de su legado, subrayando la vulnerabilidad de las poblaciones frente a líderes dispuestos a utilizar la violencia y la opresión para sostener su autoridad. Kim Jong-un, la dinastía del terror en Corea del Norte. En la península coreana, la dinastía Kim ha gobernado con puño de hierro y Kim Jong-un continúa la tradición autoritaria en Corea del Norte. Su gobierno, marcado por la opresión, la censura y un culto a la personalidad desmesurado, plantea interrogantes sobre cómo un líder puede sostener un régimen que somete a su población a condiciones tan draconianas. La población norcoreana vive bajo un estado de vigilancia constante, con limitaciones severas en cuanto a la libertad de expresión y movimientos. El culto a la personalidad en torno a Kim Jong-un refuerza la imagen de un líder omnipotente y perpetúa la opresión sistemática. ¿Cómo puede un régimen basado en el control totalitario mantenerse a pesar de las crecientes críticas y tensiones internacionales? Bashar al-Assad, el despiadado, en Siria. Nuestro recorrido nos lleva a Siria, donde Bashar al-Assad ha mantenido su dominio a pesar de una brutal guerra civil que ha devastado el país. Su régimen ha sido objeto de acusaciones por atrocidades que van desde el uso de armas químicas hasta la represión brutal de la oposición. La capacidad de al-Assad para permanecer en el poder en medio del caos y la destrucción plantea la pregunta crucial sobre cómo un líder puede sostenerse en un entorno tan tumultuoso. La guerra civil siria ha dejado un rastro de sufrimiento humano y destrucción, y la persistencia de al-Assad en el poder plantea desafíos éticos y políticos a nivel internacional. ¿Qué fuerzas y estrategias han empleado para mantener su dominio en un país marcado por la desolación y el desplazamiento masivo de su población? Las vidas de líderes cuyas decisiones dejaron cicatrices profundas en la historia de la humanidad, desde el totalitarismo hasta genocidios, la oscura sombra del poder. La pregunta que resuena es clara: ¿cómo pueden individuos destinados a liderar y proteger a sus ciudadanos convertirse en arquitectos de la destrucción y el sufrimiento humano? A medida que reflexionamos sobre estas historias, nos enfrentamos no solo a la oscuridad de estos líderes, sino también a la fragilidad inherente del poder y la necesidad crítica de salvaguardar la libertad y la justicia en el tejido mismo de nuestras sociedades modernas. Si te gustó el video o quieres aprender más, te sugiero ver el video que te está saliendo en pantalla justo ahora. Recuerda suscribirte y compartir con todos tus amigos.